Es un privilegio para mí poder seguir con la exposición de la palabra de Dios. Y hoy nos toca del primer capítulo de la epístola de Santiago, los versículos 19 al 27, quiere decir el resto del capítulo. Ya nos hemos dado cuenta, lo que nos escribe Santiago son cosas sumamente prácticas y su lenguaje es sencillo. Quiere decir, el problema no está tanto en entender lo que nos quiere decir Santiago. El problema más bien está de nuestra parte en cuanto a la puesta en práctica. Nos cuesta mucho más poner en práctica esas verdades sencillas. Lo que nos toca hoy en esta tercera entrega de mensajes sobre el primer capítulo es algo que ya empezó en el capítulo 18, es la palabra de Dios y nuestra relación con esa palabra de Dios. Por lo tanto, yo puse como título de esa exposición nuestra relación con la palabra de Dios. Es algo que nos va a acompañar a lo largo de esos próximos minutos. Escuchemos lo que Santiago nos dice sobre ese aspecto de la vida del creyente. Dice así el versículo 19: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender lo que nos quiere decir. Señor, una vez más te damos las gracias por esa posibilidad de leer tu palabra. Gracias una vez más te damos por esta tremenda oportunidad de abrir nuestras Biblias para escuchar lo que tú nos quieres decir. Gracias te damos por Santiago. Gracias te damos, Señor, por esa sencillez con la cual Él nos habla. Ayúdanos a penetrar en esa palabra revelada de tu parte para entender lo que nos quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Nuestra relación con la palabra de Dios y como acabo de decir y también orar, aquí no estamos hablando de una, vamos a llamarlo así, exposición teórica, sino Santiago nos habla de una forma sumamente práctica de las cosas que nos tienen que interesar.
y muchos sentidos. Entonces, empezamos con el primer párrafo y esto son los versículos 19 y 20. Y allí Santiago nos habla de nuestra reacción a la palabra de Dios. ¿Cómo es la reacción a la palabra de Dios de una persona que realmente se expone a esta influencia sanadora que viene de lo alto? Dice aquí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y obviamente él aquí se refiere a los creyentes. Esto es evidente porque esas cosas no puedes esperar de una persona que no es creyente, aunque le convendría. Pero obviamente los primeros a los que se aplica esa palabra son las personas que han depositado su fe en Jesucristo. Todo hombre, quiere decir todo el mundo, sea pronto para oír. Pronto para oír, esto se refiere en primer lugar a esa palabra. Pronto para oír lo que Dios nos tiene que decir. Pronto para oír lo que viene de la eternidad para que esto cambie el curso de nuestra propia vida. Pronto para oír lo que Dios nos quiere decir. Y esto va a cambiar nuestras vidas. Esto va a cambiar la forma como nosotros entendemos el mundo y también a Dios mismo. Por lo tanto, no es en vano y posiblemente esto está detrás de lo que él escribe, que ese mayor mandamiento que el Señor nos ha dado y que él nos explica en el Nuevo Testamento, cuando el escriba le viene con esa pregunta, Señor, dinos cuál es el mayor mandamiento, él responde con este famoso Shema Israel del Antiguo Testamento. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Escucha, esto es lo primero. Esto es lo primero que nos conviene como creyentes, escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Pronto para oír quiere decir dispuesto siempre a escuchar. Y luego lo segundo, tardo para hablar. Tardo para hablar quiere decir, y esto obviamente se refiere tanto a Dios como a los demás, como lo primero. O sea, no solamente tenemos que ser prontos para oír en cuanto a la palabra de Dios, sino también nos conviene escuchar a los demás primero. Pero luego, lo segundo es em, tardo para hablar. Lo que viene de nuestra parte no tiene tanta importancia. Tardo para hablar quiere decir que yo puedo evitar que las cosas que yo quiero decir salgan de mi boca. Esto se llama dominio de uno mismo. Nos conviene, tanto en nuestra relación con Dios, escuchar primero lo que Él nos quiere decir antes de hablar, porque somos muy dados a quejarnos continuamente y lo mismo ocurre en nuestra relación con los demás. Más nos conviene escucharles primero, prestarles el oído y no explotar de la nada para interrumpir, sino escuchar lo que el otro tiene que decir. Y luego esto va a evitar un conflicto, tanto un conflicto espiritual como Dios, como un conflicto con nuestro prójimo antes de que estalle. Y luego aún más, tardo para airarse. Eso de enfadarse, esto es la palabra que solemos usar, no sale tan fácil. Depende del temperamento de cada uno, pero todos nos hemos enfadado en algún momento. Hasta la persona más mansa, hasta la persona más reticente de decir algo. Pero el airarse, el enfadarse, no soluciona ningún problema.
Por lo tanto, es una buena idea que el cristiano venga en su actitud interior de la calma, de la paz. Y esto es algo que solamente la exposición a la palabra de Dios y la exposición de la palabra de Dios puede conseguir. Es, de cierta manera, reajustar nuestra forma de pensar a la manera como Dios nos quiere tratar. Y esto es una lección fundamental que tenemos que aprender y nos conviene aprender. Y Santiago aquí nos da una razón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir, y todos lo hemos experimentado en algún momento, cuando nos saltan los plomos, cuando se nos cruzan los cables, como solemos decir, normalmente de esto no sale nada bueno. Sí, damos rienda suelta a nuestras pasiones y estamos reclamando nuestros derechos. Estamos diciendo al otro lo que pensamos de él y de lo que acaba de decir, pero nos damos cuenta después que con esto no hemos resuelto absolutamente nada. Hemos abierto, por el contrario, otro frente más. No es una actitud recomendable ni es una actitud que la palabra de Dios nos recomienda, porque aquí Santiago está hablando no de situaciones límites o especiales, está hablando de la vida de un creyente, la vida normal y corriente. En la vida normal y corriente de un creyente, la ira, el enfado, no tiene lugar, no nos conviene. Y lo digo particularmente a aquellas personas que con facilidad se enfadan. Bueno, a veces dice, bueno, haces bien, cuenta a 10 interiormente y luego di algo. Bueno, no es mal consejo, pero incluso sería mejor de simplemente ante los ataques de otros que pueden ser justificados e injustificados, cuando el cuerpo nos pide reaccionar, que simplemente no decimos nada y que mesuremos nuestras palabras. Sé que esto en nuestra cultura no es la forma normal como la gente reacciona, pero no es así que deberíamos fomentar la cultura del reino de Dios. Y esto es exactamente algo que esa palabra de la verdad que Santiago ha introducido en el versículo 19 hace en nuestras vidas. Quiere decir, primero escuchar a Dios y también a los demás. Esto implica el entender. Segundo paso, si hace falta responder, pero no inmediatamente, sino midiendo nuestras palabras. Y en tercer lugar, tardo para errarse. Quiere decir que no muy dado a enfadarse. Y si realmente hace falta que nos enfademos, y esto me imagino que pocas veces es realmente necesario, entonces que sea después de un proceso de deliberación. Esto nos lleva a la segunda cosa en nuestra relación con la palabra de Dios. Y esto es nuestra actitud frente a esa palabra. Dice en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto habla de nuestra actitud interior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según Santiago aquí, es desechar toda inmundicia. Esto se refiere a alguien que, por ejemplo, quita suciedad de una casa,
quita la basura, todo lo que no pertenece, todo lo que de alguna manera nos molesta y hace que nuestra morada, nuestra casa, nuestra vivienda tenga un aspecto insalubre o poco agradable. Esto hay que echarlo fuera. Mira tu propia vida, examina tu vida. Examina y date cuenta si hay cosas en tu vida que no están bien, que no pertenecen a la vida de un creyente. Bueno, ¿qué tienes que hacerlo? Desecharlo. Esa inmundicia y luego la abundancia de malicia. Esa malicia no debe de tener lugar en nuestra vida. Malicia es una forma de actuar que es influenciado por el maligno y el maligno es el diablo. Todo lo que él quiere hacer, destruir, sacudir lo que es la verdad, mentir, ensuciar, tirar para abajo, todo esto no tiene nada que ver en la vida. Bueno, vamos a quitarnos esa maldad del todo, ¿no? Aquí dice que hay que desechar la abundancia de la malicia. Bueno, malicia dentro de nosotros. Mientras que estamos en la carne, siempre vamos a tener. Aquí estamos hablando de abundancia. Esa malicia en la vida de un creyente no debe de existir. Y sin embargo, esto es mi observación personal, a veces pues nos damos cuenta que empezando con nosotros mismos y luego observando a otros también, nos damos cuenta que no nos comportamos en tantas ocasiones como nos conviene como hijos de Dios. Y esto debilita nuestra, nuestro testimonio. Eso debilita nuestra influencia sobre ese mundo. Deberíamos ser distintos. No vamos a ser gente intachable. Siempre vamos a seguir siendo personas que tienen que pedir perdón a Dios y a los demás. Pero aquí esa abundancia de malicia que nos caracterizó antes de conocer a Cristo, esto es algo que debe de salir de nuestras vidas. Y entonces hay sitio para recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad. Ponernos no por encima de la palabra de Dios, sino por debajo. No criticar la palabra de Dios, sino dejar que la palabra de Dios nos critique a nosotros. Pero si tú tienes abundancia de malicia dentro de ti, si tú tienes inmundicia dentro de ti, ¿cómo esa palabra de Dios va a tener sitio para hacer su efecto? Para que tú tengas, y esto es la idea que Santiago nos dice, sitio en tu vida, pues antes tienes que quitar las cosas que no pertenecen a esta vida. Esto es lo que tienes que hacer. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Quiere decir esa palabra que ya llega a nuestra vida y la idea es que esa palabra eche raíces, que forme parte de nosotros mismos, que nos cambie profundamente. Esa visión eterna, esa visión que va más allá de los problemas del día a día que todos tenemos y que se ancla y se fija en la gloria que nos espera. Esto de esto el apóstol, o de esto Santiago aquí está hablando, no el apóstol, sino el hermano de Jesucristo. Recibir con mansedumbre esa palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, la palabra salvar aquí no está hablando, en primer lugar, de salvar a una persona que ya es salva, sino la palabra salvar aquí, Santiago lo usa en el sentido de guardar. Salvar vuestra vida quiere decir que si vosotros actuáis de esa manera, vuestra vida va a ser una bendición.
Vuestra vida va a ser una vida cuidada por el Espíritu de Dios. Esa actitud te va a guardar de quitarte a la derecha o a la izquierda de tu camino. En ese sentido, esa actitud va a hacer que no se dañe tu alma. Bueno, esto es fácil de entender lo que Santiago dice aquí. Ahora, la pregunta es, ¿te has dado cuenta de algunas cosas de tu vida que tienen que salir, que ahí no tienen cabida, que tienes que, de cierta manera, extirpar, sacar para que no hagan daño ni a ti, ni a tu alma, ni a los demás? Pues deje que Dios te hable y actúa en consecuencia. La tercera cosa que Santiago nos recomienda y de la cual él habla es la naturaleza de nuestra obediencia, de la obediencia a esa palabra. De esto él habla en los versículos 22 al versículo 25. Aquí dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es la cruz de todos los domingos, es la cruz de todos los programas como este, donde se expone la palabra de Dios. Hay personas que lo escuchan, pero que no lo ponen a la práctica. Nuestras iglesias están llenas de gente que parecen escuchar, pero luego simplemente no lo practican. Y es una cosa que aprendemos en la pedagogía. Si tú aprendes cosas, pero luego no los practicas, no los aplicas, lo vas a perder, lo vas a olvidar. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Yo he conocido gente, particularmente personas con lo cual he tenido contacto, que llevo, no todos los días, pero de vez en cuando, 30, 40 años explicándoles la palabra de Dios y parece que no han avanzado ni un milímetro en su vida cristiana. Y esto es una de las mayores tragedias que me puedo imaginar. Tú puedes escuchar 3 sermones al día. Tú puedes pasar 1 hora o 2 horas leyendo la Biblia. Y luego pues abres libros cristianos, las mejores teologías sistemáticas. Si todo esto hace un impacto nulo en tu vida, estás despilfarrando tu propia vida, tu tiempo y el tiempo de los demás. No aprendes, no avanzas ni un milímetro. Y espero que no caigas en esa categoría porque es que raras veces yo he visto una mayor tragedia que esto. Parece que los oídos de la gente está tapado con cera. No penetra la verdad de la palabra de Dios y esto es algo muy trágico. Y siempre te hacen las mismas preguntas. Yo he escuchado gente que me dice, bueno, ya sé, te he escuchado 20 veces, pero no me acuerdo. ¿Y cómo que no te acuerdas? Porque no lo has aplicado. Sí, has mostrado un interés inicial, pero luego ese interés inicial fue tapado por otras cosas. Entonces, ¿cómo piensas progresar en la vida cristiana? No te sirve escuchar sermón tras sermón y acudir a todas las reuniones de tu iglesia si no estás dispuesto a aplicarlo a tu vida. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Sí, el escuchar pues es fácil. Hacerlo, esto ya es otra cosa. Y el que hace esto, dice Santiago, y Santiago aquí pone el dedo en la llaga, te estás engañándote a ti mismo. El autoengaño es algo terrible, porque tú piensas, porque calmas tu conciencia y dices, bueno, yo hoy he leído los 3 capítulos que me he propuesto,
he leído algún libro devocional, he escuchado un sermón de no sé qué predicador y ahora, bueno, ya puedo hacer lo que me dé la gana. Y hay una separación abismal entre tus ejercicios espirituales y la vida real. Esto es algo horrible porque esa dictomía, esa división en la vida cristiana es lo peor que puede existir. Dos mundos, un mundo espiritual y otro mundo real donde tú te comportas como se está comportando el resto de la gente que no conoce a Dios. Y es exactamente lo que Santiago está criticando y dice, ten cuidado porque te engañas a ti mismo. Él pone aquí un ejemplo, el ejemplo del espejo. Bueno, hoy día seguramente pondría otro ejemplo, pero eso de los espejos era algo muy común. En aquel entonces, en la antigüedad, en los tiempos de Santiago, un espejo era un bien muy preciado y no eran espejos de vidrio como nosotros lo tenemos hoy en día, donde tú miras y puedes ver claramente tu rostro. En la antigüedad, la gente raras veces vio su rostro porque esos espejos eran normalmente de metal polido y era muy caro. Muchas veces las personas no tenían acceso a esto. Y aunque todo el mundo conoce tu cara, tú mismo raras veces has visto tu cara. Esta es la situación que había hace 2000 años. Entonces, de vez en cuando, en muy contadas ocasiones, una persona normal y corriente podía echar un vistazo a uno de estos espejos. Por cierto, el mismo espejo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, donde dice, bueno, se ve todo borroso. O sea, no es una imagen nítida como nosotros lo conocemos hoy en día. Entonces, tú lo ves y dices, ah, esto soy yo. Y luego, como si tú mismo fueras una persona que lo ves solamente de tiempo en tiempo, pues olvidas los detalles de tu rostro. Y esto es lo que ocurre aquí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Bien, bueno, se podría poner más ejemplos de nuestro tiempo. Por ejemplo, una persona que aprende, por ejemplo, hace un curso de matemáticas, incluso de matemáticas avanzadas, pero luego no lo aplica, luego se olvida. Y esto es mi caso. Yo durante 9 años estudié en el instituto matemáticas. De hecho, yo estaba en una rama matemática y de ciencias naturales. Bien, bueno, las matemáticas, aunque me encantan, después ya, bueno, por las circunstancias de la vida, no volví a resolver ninguna ecuación algebraica o algo por el estilo. Y hoy en día, pues sería incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque lo aprendí, pero luego no lo apliqué. Y si tú no aplicas algo, te vas a olvidar. Esto cualquier profesor te lo dice. Una cosa es escuchar, otra cosa es repetir lo has escuchado y aplicarlo. Y así aprendes. Y esta es la razón porque hay mucha gente que no avanza ni un milímetro en sus vidas espirituales, porque lo escuchan es un momento y luego se olvidan. Yo, durante mi ministerio, en diferentes épocas he pastoreado 3 iglesias. Y en varias ocasiones yo tenía la tentación de predicar el mismo sermón, el mismo mensaje en 2 domingos seguidos, a ver cuánta gente se da cuenta.
No lo hice, tal vez para evitar un desengaño monumental. Pero no vamos a hacernos ilusiones, no vamos a ser ingenuos. De este sermón, de este mensaje, habrá mucha gente que después de una semana ni se acuerda. ¿Por qué? Porque durante el resto de la semana se olvidó del pasaje bíblico, se olvidó de las aplicaciones, no usó la exposición de la palabra de Dios para seguir estudiando esa palabra y no lo aplicó. Y por lo tanto, luego se olvida. Y cuando luego vuelven a escuchar un mensaje sobre ese texto, es como si lo escuchasen por primera vez. Creo que nos estamos dando cuenta que Santiago aquí está hablando de una gran tragedia, realmente. Y me temo que esa es la razón porque en nuestras iglesias hay tan poco avance espiritual. Luego tenemos el otro ejemplo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Después del ejemplo negativo viene el ejemplo positivo. Y está usando ahora no el ejemplo del espejo, sino el ejemplo de la ley, que es el espejo que Dios nos pone por delante para que nos demos cuenta en qué condición estamos. Esa ley es perfecta. De la misma manera como un espejo debería ser perfecto. Bueno, nosotros hoy, en los tiempos de Santiago, había espejos que casi se consideraban perfectos porque eran de un metal polido impecable. Bueno, eso solamente era algo para gente muy rica. Hoy en día, bueno, cualquiera de nosotros tiene un espejo en tu cuarto de baño o en tu dormitorio o lo que sea. Tenemos 5, 6, 7 espejos en nuestra casa de todos los tamaños. Estamos continuamente dándonos cuenta del aspecto que tenemos. Y Santiago compara aquí la ley como un espejo que es perfecto, que refleja lo que nosotros realmente somos. Y si miramos en esta ley perfecta, que es la revelación de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, esto hace algo en nuestra vida. Nos cambia. Algunas cosas nos alegran, otras cosas nos ponen triste y hacemos correcciones correspondientes. Por ejemplo, si me doy cuenta que mi pelo no está bien puesto, pues lo corrijo. Y aquí esto es lo que hace la palabra de Dios. Y si además esa perfecta ley, esa palabra de Dios que nos da libertad, se convierte en nuestro lugar de perseverancia, yo vivo en esto, yo lo aplico a mi vida, yo lo practico en mi vida, entonces voy a darme cuenta que estoy cambiando para mejor. Por esto dice aquí, no siendo oidor olvidadizo. Eso nos habla de repetición, de meditar en la palabra, de tomarme tiempo para entender lo que quiere decir. Entonces, en ese caso me convierto en hacedor de la obra y seré bienaventurado, dichoso, feliz. Dios me da la enhorabuena. Habrá bendición sobre mi vida si yo escucho la palabra de Dios y la practica, saco las conclusiones coherentes, corrijo mi cosmovisión de las cosas, habrá bendición sobre mi vida. Soy un hombre, soy una mujer bienaventurado. Así que esto es realmente lo deseable. Y ahora
Para terminar, Santiago llega ya al cuarto punto. Estos son algunos aspectos prácticos de lo que es la obediencia. Aquí dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué quiere decir que alguien se considera religioso? Bueno, aquí él usa la palabra religioso como creyente. Si alguien se considera creyente, si alguien se considera que ha nacido de nuevo, conoce a Cristo, le sigue y le importa que su vida le agrade a Dios. Esto es lo que Santiago aquí expresa con la palabra religiosa. Bueno, así por lo menos la Reina Valera lo traduce, pero realmente la idea es si alguien se considera creyente, que si alguien se considera como alguien que sigue a Jesucristo. Entonces, volvemos al inicio. ¿Qué es la primera cosa donde te das cuenta que algo va mal? Tiene que ver con la boca. Si esa persona no refrena su lengua, y esto va a ser un tema recurrente en Santiago, quiere decir, si esa persona no es capaz de callarse cuando hay que callarse, si esa persona además dice cosas que son conflictivas sin razón evidente. Bueno, a veces pues hay que decir cosas conflictivas, pero a eso no me refiero, sino cuando tú estás provocando personas sin razón alguna, como algunos lo hacen en Facebook todos los días. Y a veces tengo la razón, es que algunas personas usan Facebook solamente para proyectar a todo el mundo sus propias frustraciones. Y dicen cosas polémicas, cosas que hieren a otras personas sin necesidad, sin razón, haciendo además alarde de sus propias convicciones teológicas. Realmente esas personas caen en esa categoría. Y espero que tú no caigas en esa categoría. Si no refrenas, bueno, tu lengua o lo que publicas en Facebook o lo que escribes a veces en un chat a otras personas, porque hoy los medios sociales, como sabemos, forman parte del día a día de nosotros y es peor, porque hay tanta posibilidad de decir tonterías y a veces me gustaría poner por debajo de algún comentario, mira chico, mira chica, acabas de perder una ocasión excelente para callarte. No todo el mundo tiene que saber lo que se te cruce por la mente en algún momento dado. Refrena su lengua y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. O sea, si tú hablas por hablar, estás engañándote a ti mismo. Porque tú incluso a veces pretendes ser el defensor de la ortodoxia, el defensor de la fe, porque todos han caído menos tú. Y todos son tontos y ciegos y sordos. El único que parece que tiene la luz divina eres tú. Te engañas. Y más te conviene a veces simplemente no escribir nada, no decir nada, guárdatelo para ti. Y si quieres decírselo a alguien, díselo a tu Señor. Y vas a ver que el mundo se ve de otra manera. Perdón, Santiago aquí dice que la religión quiere decir la fe. Esto es una traducción, en mi opinión, mejor. La fe de esa persona es vana, obedece a un engaño, no refleja una verdad espiritual. Y Santiago, para
para decir, vale, mira, si quieres dar muestras de una fe auténtica, realmente deberías mirarlo de otra manera. Y esa otra manera es lo que pone en el versículo 27, y él recurre allí a algo que se consideró los ejercicios fundamentales del amor al prójimo en el Antiguo Testamento. Es cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas y cuidar de los extranjeros. Bueno, Santiago aquí de extranjeros no habla porque la gente a los cuales él escribe son extranjeros, viven en el extranjero, como él dice en el versículo 1, por eso es entendible que no se refiera a este aspecto, pero los otros sí. Él dice, mira, ¿quieres dar muestras de vida? ¿Quieres enseñar que realmente tu fe es una fe práctica? Entonces escucha. La fe o la religión pura y sin mácula quiere decir donde no hay nada que objetar en absoluto, no haces, no cometes un error si haces esto. Delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos. Bueno, los huérfanos son símbolos de aquellos que no tienen otra persona. Son personas vulnerables, personas que necesitan ayuda. Tómate tu tiempo. Puede ser una persona, sí, huérfana, literalmente, o puede ser una persona enferma, una persona que de alguna manera está desprotegida. Tómate tu tiempo, cuídala, hazle una visita, ayúdala de alguna manera. Esto es expresión, espero, de una fe auténtica, no de una obligación. O por ejemplo, las viudas en sus tribulaciones, que en aquel entonces no tenían nadie, si no tenían familia para cuidarse, entonces era tarea de las iglesias de cuidar de esas mujeres. Pero lo puedes extender a cualquier persona que necesita de una o de otra manera tu ayuda. Puedes hacer mucho bien y esto es un ejercicio para que tu fe crezca, algo muy real. Y puedes preguntarte, bueno, en mi alrededor, ¿dónde hay personas vulnerables, personas que necesitan mi ayuda en mi iglesia o tal vez fuera de la iglesia? Da igual. Y luego, como último, guardarse sin manchas del mundo, lo cual quiere decir que no es este mundo que me debe de influenciar a mí, sino soy yo quien debe influenciar al mundo. Así va la cosa. No que me coman el coco con todas las noticias y las cosas con lo cual me bombardean todo el rato. Bueno, antes se decía, bueno, apaga el televisor, bueno, la tele ya casi nadie la ve, pero de vez en cuando pues apaga Facebook y si esto come demasiado de tu tiempo y te formas una película, pues estaré de baja, no pasa nada, la vida sigue, créemelo. No tienes que estar en todos los foros para que otros te dicten lo que tengas que pensar. Apágalo y cuando lees tu Biblia, apaga tu móvil, apaga todo, porque el mundo, te lo aseguro, va a seguir girando alrededor del sol y de sí misma. Y concéntrate en lo que Dios te quiere decir y guárdate sin mancha del mundo. No permitas que el mundo dicte la agenda de tu día a día, de ninguna manera. Y estas son las cosas que realmente son esenciales para nosotros. Esas cosas forman parte del auténtico carácter cristiano que se nutre de un estudio, como hoy se suele decir, holístico, que es no teórico, sino teórico y práctico de la palabra de Dios. Yo te invito a hacer esto. Yo te invito a que tú mismo te abras para escuchar la palabra de Dios de esta manera y ponla en práctica y verás cómo esto cambia tu vida completamente.
porque Dios a aquellos que dan les va a dar más. Para aquellos que nunca aprenden, Dios no les da más luz. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo que tú nos has dicho a través de esos versículos 19 al 27. Nos llama la atención realmente cómo cuán práctico es esa palabra. Gracias, Señor, por esto y te pedimos que tú nos bendigas en ese tiempo que sea de agrado para nosotros, que sea de agrado para ti y que ayúdanos, Señor, a poner en práctica nuestra fe, de hacer realmente que nuestra fe sea una fe no teórica, sino práctica, para que tu nombre sea glorificada. Todo esto, Señor, te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Pedimos que tú nos cuides y que tú nos fortalezcas. Y te pido si alguien entre los que me han escuchado hoy o en otro momento, si tú les has hablado, Señor, te pido que tú les des luz para que sepan lo que tienen que corregir en su vida. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.